Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la Navidad y en esta ocasión venimos con una triple propuesta. Vamos a aprender a realizar estas cestas y portacubiertos tan chulo y además nos puede servir también como para regalar, ya que podemos hacer una bonita composición creando un packaging súper llamativo. ¿Te gusta? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos los patrones, que los tendréis gratis para descargar en descripción. Y luego necesitaríamos 25 centímetros de ancho 1,50 de la tela protagonista, 25 por 1,50 de la tela secundaria, 50 centímetros de fieltro, un tramito de cinta para hacer lo que es la etiquetita esta, una etiquetita con un texto de Navidad o lo que queráis ponerle, un cascabelito y un poquito de cuerda. Y para la que quiera hacer una réplica de nuestras cestitas, os hemos preparado unos lotes como estos, que tienen todo lo nombrado anteriormente. Y con todo esto vamos a continuar. Ya tengo cortada una de las cestas, no sé si al final haré dos. El patrón nos va a venir así, dobladito, entonces simplemente lo tenéis que poner así, encima, doblándolo por este ladito, ¿vale? Ya tenemos uno cortado, que lo hemos hecho cortar dos piezas de la de escocesa y dos piezas de la de tipo yute natural, que le he afianzado un poquito de fieltro, como dejándole el vuelto. Esa es la idea, ¿vale? En el vuelto que no lleve. Esto sería la cesta y ahora vamos a marcar lo que es el portacubiertos, que vamos a coger un trocito de tela, vamos a afianzarlo bien y lo vamos a marcar y una vez cosido lo recortaremos. Lo que voy a hacer es cortar por aquí para estar más cómoda. Vamos a marcar todo el contorno del pinito. Toda esta parte de aquí la vamos a dejar abierta, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que coser hasta aquí, hasta el final de la tela. Y es por ahí por donde le daremos la vuelta. Muy bien, pues vamos a la máquina y vamos a pasar un pespunte desde aquí, haciendo punto atrás, todo el contorno y pasaremos esto también. Esto lo que haremos será encarar las piezas y es muy fácil, estas cajitas son súper fáciles de hacer. Cosemos desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. Y luego armaremos la base, y ahora os lo explicaré cuando vuelva. Y la parte del escocés exactamente igual. Pues vamos a la máquina, cosemos y volvemos. Ya tenemos el pinito hecho. Lo que he hecho es, como es rojo y tostado, pues he puesto tostado por un lado y por el otro lado en rojito, ¿vale? Ya lo he recortado dejándole margen de costura y ahora lo que vamos a hacer es hacer piquetes en estas zonas. Y ahora le damos la vuelta y sacamos todas las formitas. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es remeter esta zona de aquí hacia adentro, de esta manera, y lo vamos a coser a puntada escondida.
Este lo llevaremos a la plancha, pero cuando vayamos a llevar también la cajita. Y así ya lo planchamos todo junto, ¿vale? Lo plancharíamos y seguiríamos haciéndole, le vamos a pasar un contorno y una cintita y bueno, ahora lo veréis. Vamos a seguir ahora con la cajita. Así vamos a cosiendo y haciendo plancha todo a la vez. Bueno, he cerrado esta cajita, o sea, lo que es el cubo este ya lo he cerrado, ¿veis? Y aquí, porque lo he hecho en hilo rojo. Entonces, ahora le he puesto el hilo color tostadito para hacer este lado y así veis cómo he hecho ese, ¿vale? También. He cosido de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y ahora lo que voy a hacer es la base, que tengo que hacer así y en este lado lo mismo. Tengo que hacer así, ¿vale? Y eso es lo que formará luego lo que es la base de la bolsa. Vamos a coser la base de la bolsa y volvemos. Muy bien, pues ya hemos venido con el otro ladito de la bolsa. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que poner una dentro de otra. Por ejemplo, para que lo veáis claro, así, ¿vale? Como encaradas. Entonces le damos la vuelta a esta y la metemos derecho con derecho. ¿Veis? Derecho con derecho. Una enfrentada a la otra. De esta forma y así nos queda encaradito, ¿veis? Abrimos costuras y ponemos alfileres. Y le pasamos un pespunte a todo el contorno. Luego le abrimos un poquito de trocito aquí de abertura, ¿vale? Que se me ha olvidado. Vamos a dar la vuelta o podemos dejársela aquí, pero yo prefiero que el punto escondido quede en esa tela, ¿vale? Bueno, vamos a coser y volvemos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a estas piezas. Vamos a descoser un poquito más. Muy bien. Ahora vamos a ir a la plancha. Porque esto luego irá así de esta manera, pero hay que sacarle bien el filito. Vale, bueno, vamos a ir a planchar y vamos a hacer esto. Vamos a planchar bien las costuritas, así y así, y lo vamos a remeter para adentro. Y ya de paso nos vamos a llevar el pinito y vamos a planchar bien todo, que se quede bien asentadito. Vamos a la planchita y volvemos. Muy bien, ya tenemos el pinito todo planchadito. Vamos a pasarle un pespunte a todo el contorno y la cestita también la tenemos, ¿veis? Pero ahora vamos a hacer una cosa, que esta cesta la podemos utilizar por ambas caras, claro. Vamos a coser esta aberturita a puntada invisible y vamos a pasarle un pespunte a todo el contorno de esta costura, ¿vale? Lo que es la boca de la bolsita. Antes de cerrar lo que es la cestita, voy a darle una puntada a las bases, o sea, bolsa y exterior, ¿vale? Que es simplemente cogiendo la costura esta más la del forro por la parte interior, en un lado y en otro, para que no se muevan y se queden fijas, ¿vale? Simplemente no hace falta ni irnos a la máquina a mano, es afianzarlas para que no se muevan y se quede mucho más recogidito. Y el otro lado igual, ¿veis? Esta la he afianzado con la de abajo y ahora esta de aquí, esta la voy a afianzar. Metemos la mano por el forro y vamos tanteando. La voy a afianzar con esta. Muy bien, pues ahora, si queréis, estáis más cómodos, le dais la vuelta, la dejáis por la parte roja. ¿Veis? Estas costuras, como están afianzadas, ya no se nos mueven, se quedan ahí clavadas. ¿Veis? Si lo queréis por este ladito, pues mira qué chulo queda. Es que queda tan guay. Por cualquiera de los dos queda súper chulo, me encanta. Vale, vamos a cerrar la cestita con una puntada invisible. Vale, vamos a pasarle un pespunte a la máquina. Vamos a poner hilo rojo por aquí y por aquí hilo tostadito, ¿vale? Y así pasamos el pino y la cestita. Vamos a la máquina y volvemos.
Ahora vamos a poner lo que es la cinta. He cortado una cinta de 10 centímetros, que luego la doblaremos para poner aquí. Pero antes de eso, vamos a coserle esta etiquetita justo en el medio. Buscamos el centro y se la vamos a coser. Y le vamos a dar un puntito a mano aquí, unos puntitos a mano aquí y otros puntitos aquí. Vamos a hacerlo a mano. O si queréis a máquina. Es un momentín. Bueno, vamos a la máquina y lo cosemos. Muy bien, pues ya tenemos la etiquetita aquí y ahora vamos a doblar esta zona y la vamos a poner justo aquí, que vamos a medirlo para que vosotros tengáis un poco una orientación. Digamos que es justo en esta, hace como 4, pues en el segundo, empezando por abajo, más o menos aproximadamente a unos 9 o 9 y medio de la parte de abajo, ¿vale? Muy bien, pues ahí vamos a pasarle un pespunte por aquí y otro por aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, vamos a darle el toquecito que es ponerle eso ahí. Simplemente cogemos una cuerda, ponemos un cascabel y lo afianzamos aquí. ¿Veis qué cosa más mona? Y luego ahí pondremos nuestros cubiertos. Yo solo he traído 3, hay más cubiertos, está el del postre y tal, pero bueno, yo he traído solamente 3. Podemos meter la cucharita pequeña. Estaba probando a ver qué cabía y de hecho cabe más, cabe la del postre y quizás alguno más. Bueno, para esta segunda cesta, ¿veis? Que va a ser más bajita porque luego lo voltearé. La vamos a girar de diferente manera, ¿no? Esta la he girado con el escocés que se ve y esta la voy a, ahora para bordarla la voy a hacer así, pero luego la voy a poner del otro lado. Entonces me apetecía darle un toquecito y he pensado que como se va a ver este borde, este vuelto, he pensado en hacer una puntada artesanal a todo el contorno, que le va a dar un toque muy guay. Entonces he cogido 3 hebras de hilo de bordar, pero no os voy a decir el número por miedo a equivocarme, os lo dejaré en descripción, ¿vale? Son de DMC, los que yo tengo en la tienda, los que vendo yo, pero luego os dejaré el número en descripción, ¿vale? Para que lo podáis adquirir o comprarlo vosotras. Simplemente vamos a ir cogiendo como una referencia aproximada de 1 centímetro respecto a la orilla, me refiero, ¿vale? Y como esta tela tiene como, ¿veis? La tramadita, su propia tramadita, pues es ir siguiendo la línea que hemos empezado. Una puntada grande, porque queremos que sea como algo tipo así, que se vea bien. Y así vamos a ir dándole la vuelta a toda la entrada de la cestita. ¿Veis? Esta la vamos a poner al revés. Esta la hemos puesto así y esta la vamos a poner pues justo al revés. La vamos a poner así. Y así nos quedan combinaditas súper chulas. Y en este pues podemos poner pan, así como molletes de pan o no sé. Y en este pues cositas más altas. Que yo haría, bueno, yo haría más cantidad. Haría unas cuantas más y para poner en la mesa. Es que me parecen una delicia este tipo de cosas así en la mesa en Navidad. Un toque súper chulo. Bueno, pues ya las tenemos. ¿Qué os parecen? Bueno, ya lo tenemos terminado y como habéis visto es súper fácil de hacer. Si os ha gustado no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por acompañarnos otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!